Ahora agradecemos al doctor Castro su excelente exposición y pasamos a los comentarios del doctor Durán, director de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y felicitación a los organizadores por este interesante conjunto de exposiciones y debate. Gracias a Mica Augusto por una exposición bastante amplia y completa de todo el panorama de dos temas que por sí son temas sumamente complejos, de la pobreza y el cambio climático. En el primer caso, por las dificultades de atacarla, de definirla cabalmente, de solucionarla y reducirla, pero se está logrando en términos que habría que definir, pero se está logrando la reducción de la pobreza. Y por el lado del cambio climático, por la tremenda incertidumbre que aún se tiene a pesar de las evidencias del cambio climático sobre sus impactos y efectos. Especialmente en un país como el nuestro, en el cual tenemos, no me canso de repetirlo, el 70% de todos los climas del mundo, el 70% aproximadamente de todas las zonas de vida del mundo. La combinación de estas dos casos es un mosaico de estas dos cosas, hace un mosaico de lugares y efectos muy difícil de calcular. Por más que tratamos de derivar de los modelos globales que se estudian sobre el clima, qué pasaría en el Perú, todavía tenemos una serie de incertidumbres y necesidades de mayor información. Vamos a ir aproximando la primera, la segunda, la tercera, la cuarta comunicación ya podrán tener quizás con la ayuda de un sistema nacional de observación del clima a nivel nacional, un CENAMI mejorado, con un IPP, con un Ministerio de Ambiente también enriquecido en sus capacidades, y con todos los sectores trabajando en el tema, tendremos un mejor panorama de cómo prever o analizar los impactos del cambio climático y, en segunda instancia, cómo manejar el tema de la pobreza. Por eso que el predicamento que se ha puesto a gusto en términos de combinar estas dos cosas es difícil. Hemos visto una serie de aproximaciones temáticas, tanto por el lado del cambio climático como por el lado de la valoración de la pobreza, pero no sé, quizás todavía necesitamos relacionar un poco más estos niveles de pobreza o definirla un poco más en el marco de nuestro propio territorio y problemática, y tratar de vincularlo con esta cosa tan incierta que es el futuro del país, el futuro de sus ecosistemas, el futuro de su geografía y formas de asentamiento, en una perspectiva de cambio climático que pudiera ser grave, dependiendo pues, de estos efectos globales que no podemos manejar, de estas emisiones globales que van a estar en la atmósfera por 100 o 150 años, aún después de que se deje de quemar combustibles fósiles, van a estar todavía viviendo en la atmósfera los gases de efecto invernadero, dando esa tibieza, ese calor ya un poquito exagerado que nos está creando el cambio climático. El cambio climático que no se produce por el calor, por cierto. El calentamiento global produce un cambio climático que se expresa de manera muy diferentes y, lo que es más grave, muy irregulares. No podemos esperar que este cambio climático, que este calentamiento sea gradual, va a ser a saltos. Y estos saltos van a implicar riesgos de desastres muchísimo más pronunciados de lo que hemos tenido en el pasado, por el niño, por inundaciones, por sequías, heladas y todo lo que sea, van a ser más frecuentes, con un doble efecto. En primer lugar, como bien se ha dicho, de dificultar la solución de la pobreza o de limitarla aún más o condicionarla, porque eso es el cambio climático, eso es una condición nueva para el desarrollo de los pueblos. Y este cambio climático va a hacer que los pobres sufran más y tengan menores posibilidades de atender rápidamente sus demandas para ir ascendiendo en esta reducción de la pobreza. Ahora hay muchas cosas que se pueden hacer. Algunas reflexiones muy importantes, creo que es importante también comentarlas. Aparte de esta estructura de la descripción del problema, bastante hacer un punto sectorial de cómo se ve en determinados aspectos, cómo se ve en el agua, cómo se ve en la geografía, cómo se ve en la Amazonía, etc. Hay que ir un poquito más a la pobreza misma, diría yo. ¿Cómo responden los pobres al cambio climático? ¿Y cómo ataca el cambio climático al pobre? Hay dos formas, definitivamente. Una es directa, el cambio climático que afecta por fenómenos climáticos extremos
directamente al individuo, a su familia, a su hogar, pero también el cambio climático que afecta al ecosistema, y este cambio es un poco más lento. Se afecta el ecosistema, se va degradando o va cambiando, o va desapareciendo tal y cual especie, o va haciendo menos posible la agricultura o las actividades económicas correspondientes, garantía o lo que fuere en la zona donde vive la persona, y tiene que cambiar. Por eso creo que los pobres, que son los que más sufren el cambio climático, son los que primero tienen que adaptarse y no están esperando que el Estado declare que hay un cambio climático y que hay que tomar algunas políticas de estrategia de cambio climático para la adaptación. Se tienen que adaptar al día siguiente, al mes siguiente, al año siguiente de que se produce el fenómeno. Y esto está ocurriendo en nuestras zonas altoandinas, está ocurriendo en las zonas rurales, está ocurriendo en la Amazonía de manera dramática, como bien lo ha expresado ya Augusto. Y esa es una respuesta inmediata, a diferencia del pobre urbano, que probablemente está más protegido por el abastecimiento de servicios básicos que le provee el Estado. Hablamos de la pobreza extrema en las ciudades, pero por lo menos hay posibilidad de un mercado de agua, si no tiene ya el agua potable en su casa, hay mayor posibilidad de tener albergue, hay una atención inmediata del Estado. En las zonas rurales apartadas eso no existe, el Estado llega muy difícilmente, en muchas dificultades, entonces el pobre sufre más el cambio climático y al mismo tiempo se adapta más y toma decisiones diarias de adaptación, a diferencia de los ricos en las ciudades o los lugares, que lo que hace es que se valide el síntoma del cambio climático, que tenga simplemente la duda de su calefactor o su aire acondicionado para pasar el sol. Salvo cuando ocurre que hay eventos extremos, ¿no? Katrina en Nueva Orleans probablemente fue una prueba muy fuerte de lo difícil. En este momento creo que hay también algunos eventos graves en Colombia, con lluvias, aquí en la Amazonía, después de haber estado hace unos meses nada más, asustados por los bajos niveles del Amazonas, en este momento se están batiendo los récords. Pero ese es el cambio climático, eventos extremos. No es que vaya a desaparecer el agua, no es que vaya a desaparecer la lluvia, van a cambiar de régimen, van a concentrarse en tiempos más cortos, van a desaparecer por tiempos más largos, y todo esto implica pues una necesidad de adaptación donde en primer lugar debe estar los pobres, especialmente en la pobreza rural. Estos ecosistemas se van afectando, además poco a poco van afectando la base de recursos naturales de los que vive no solamente los pobres, que están más cerca, pero toda la población. Esta base de recursos naturales afecta toda la infraestructura productiva y el aparato productivo que tiene que ver con nuestra alimentación. No estamos, por eso creo que que cayó un poco, no es que nos hayamos apartado mucho de lo natural, todavía tenemos que comer, y esa comida todavía se produce en áreas rurales, especialmente muy artificializadas. Entonces, a la larga vamos a tener un ataque de cambio climático vía la subsistencia misma de las poblaciones. Entonces, vamos a tener pues, conflictos sociales agravados por el desplazamiento del climático. Ya está ocurriendo, ya el maíz no da en esta zona, hay demasiado calor, tiene que subir a la zona donde está la papa tiene que subir a la zona donde están las pasturas pues se vienen en conflicto porque los agricultores están llegando a estos niveles. Eso está ocurriendo. No tenemos que notificar porque todavía estamos estudiando el cambio. Esa es nuestra manera de ver las cosas. Sin embargo, creo que hay cosas que están haciendo importantes en Perú. Hay muchas organizaciones gubernamentales, gobiernos regionales, gobiernos locales, que están trabajando como hormiga, a nivel pequeño, en soluciones interesantes. Iba a decir soluciones prácticas, pero iba a hacer un comercial para en soluciones interesantes e importantes en el manejo del agua, por ejemplo. Creo que la cosa sí, efectivamente va a haber una escasez de agua. Como se desperdicia en este momento el 80% del agua en la agricultura, creo que tenemos un margen para el mejor manejo del agua. Una reducción fuerte todavía permitiría, mejorando los sistemas de riego, genificando, etcétera, atender a esto. Están desapareciendo, lógicamente, pues, porque buscamos el agua donde más inmediata está. El recurso subterráneo, todo está desapareciendo porque nadie la rellena. Nadie hace trabajo en las partes altas para alimentar los acuíferos de la parte baja. Allí hay un enorme trabajo por hacer que puede incorporar a los pobres en las zonas altoandinas para que su trabajo sea remunerado por ese servicio ambiental de manejar, de sembrar y cosechar el agua, que es algo que conocen de tiempos inmemoriales en nuestros pueblos altoandinos, y combinarlo con tecnologías modernas de distribución del agua, de riego por goteo, por
Y las ciudades también tienen un margen para reducir su consumo y acomodarse a unas escaseces temporales. Pero como esto sube y baja, tenemos que tener una conciencia de que a la larga se va a producir esta escasez. Pero a veces se da palo, no, este año no se preocupe, este año hay agua. Entonces todo el mundo sigue con el hábito de estabilizar el agua, este año hay. Pero se quejan, pero no nace una capacidad de adaptación. Y eso es lo que sí tenemos que empezar a trabajar con los niños, probablemente sin asustarlos, porque los niños vienen asustados. De 15 años yo, porque como voy a morir a los 30 años, no va a haber agua. Las cosas están graves, hay soluciones en marcha, estamos asustados en los colegios. Tienen conciencia de que la cosa es mucho más grave, tienen más conciencia de que la cosa es grave que la que tenemos nosotros. Entonces, a través de los niños, sin asustarlos, pero sí alertándolos, empezamos a trabajar las nuevas formas de adaptación. Y en las áreas rurales tenemos que trabajar mucho con lo que la gente misma conoce, sabe, interpreta, de señales, etcétera, de cómo viene el clima, porque los meteorólogos tienen formas de predecir el clima más gruesa, pero no hay pues esa cosa del microclima que tenemos que aprender a manejar. A nivel global y nacional tenemos que, si bien se debe buscar otra forma de desarrollarnos. Esto no es solamente propio del Perú, sino de todo el mundo tiene que buscar una nueva forma, de por eso una economía baja en carbono que empiece a reducir sustancialmente la emisión de gases de efecto invernadero, causa antropogénica del cambio climático, pero no causa de la variabilidad climática natural, pero por lo menos bajarla a los niveles en que podamos manejarlo, no más de 2 grados, con los cuales tenemos que, así hagamos todos los esfuerzos, vamos a tener que acostumbrarnos a pasar los próximos 100 años con 1 a 2 grados superiores de cambio de calentamiento global promedio, ¿no? Sin embargo, a nivel internacional, la cosa no es fácil. Seguimos las negociaciones, no están teniendo el éxito, pero no solamente eso, sino que se sigue midiendo en la Convención de Cambio Climático, el IPCC, etcétera, los países, y nuestro país también, estamos midiendo la producción de gases de efecto invernadero, pero no estamos midiendo el consumo. Como resultado de ello, hay un interesante artículo que publicaron últimamente. Ha hecho un estudio y se está calculando mal. En Europa se dice que se está bajando las emisiones. Y está bajando la producción de emisiones. En Estados Unidos probablemente también esté bajando la producción de emisiones. Está subiendo en China normalmente. China ya es el segundo emitor. ¿Pero por qué? Porque toda la capacidad productiva que se ha reducido en Europa y Estados Unidos se ha trasladado a China, a India. Entonces, ellos están produciendo un montón de emisiones, pero no están, esas emisiones no significan que su pueblo esté desarrollando y que estén eliminando su pobreza. 300 millones de pobres que hay en China. Sí, por cierto, claro. Pero hay entonces una distribución inequitativa al máximo y la gente no sigue consumiendo, pero no aparece en su contabilidad de emisiones. Pero siguen consumiendo y provocando que los países de economías emergentes se esté trabajando para ello, ¿no? Brasil, México, China, India. Entonces hay que buscar una nueva forma de medir. Medir por el consumo sería mucho más lógico y mucho más justo, justo para los pobres. Los pobres no están consumiendo, con su consumo no están, al contrario, el Perú podría tener una gran base para una economía baja en carbono a partir de la calidad de personas que tenemos, que son capaces de vivir con una economía mucho más austera y mucho más trabajadora. Debemos homogeneizar la protección, por ejemplo, en la zona amazónica, es cierto, en pobreza extrema, pobreza como la vivimos nosotros. Pero si lográramos darle a la población amazónica salud, un nivel de salud, saneamiento, que es la parte más importante, educación y comunicaciones, a estas otras ayudas, que es posible hacerlo tecnológicamente, y cierta protección ambiental, por supuesto, con viviendas un poquito más protegidas. Estaríamos bastante cercanos de un estatuto de vida mucho más satisfactorio que el que vive mucha gente en las ciudades, especialmente en las ciudades atosigadas de vehículos y personas. Entonces es cuestión de reestudiar la calidad de vida y en términos